Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de fin de semana que desde ya lo bendecimos, declaramos un fin de semana de bendición, de cielos abiertos, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos y le demos gracias a Dios por este milagro maravilloso. Papito lindo, estamos tan agradecidos, tan sorprendidos de poder disfrutar este hermoso día. Gracias por darnos la oportunidad de vivir. Como siempre suelo decírtelo, papito, yo he resucitado, puedo disfrutar este día, ver a mi esposa, a mis hijos, tener el honor de compartir tu palabra, de ver lo que estás haciendo en el mundo entero a través de estos devocionales. A ti la gloria. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, creo que la palabra que Dios nos ha dado ya nos ha tomado varias enseñanzas. Vamos por el estudio 10. Se requiere de un pueblo diligente, de creyentes que realmente aman el oír la palabra y tener el tiempo. No sea como aquellas personas que en Colombia usamos un refrán, que le voy a cambiar un poquito, que hay gente que dice, sucia un dedo, sucia toda la mano. No. Si yo me ensucio un dedo, ¿para qué se va a ensuciar los otros 4 dedos? Más bien limpies ese dedo. ¿Por qué le doy este ejemplo? Es porque hay gente que dice, ay no pastor, va en el estudio 10 ay me perdí el estudio. Ay, le digo la verdad, ya me da pereza escucharlo, pastor. Ya, como ya no estuve en todo, me da pereza. Bueno, puede ser mucha pereza que tiene que reprenderla, porque ahí están los devocionales en YouTube. Puede verlos desde el principio, es la palabra de Dios, usted es el beneficiado. Así que necesitamos mayor disciplina. Estamos estudiando, mis amados hermanos, un tema titulado Perseverando hasta el final, y estamos hablando el día de ayer terminamos de esta palabra para mantenernos perseverantes, el darle valor a lo que Dios nos proporciona y a lo que Dios nos da. Yo he escuchado muchas personas decir frases como estas, por ejemplo, la iglesia de este tiempo, la iglesia de esta generación está muy distante de la iglesia que Dios dejó establecida, refiriéndose a la iglesia primitiva, a la iglesia que el Señor estableció. Está muy distante. Uno lee el libro de los Hechos y la iglesia de ese entonces comparada con la de hoy, estamos a miles de kilómetros de distancia, millones de kilómetros de distancia, porque la iglesia de este tiempo, como decíamos, está haciendo de algo de lo sagrado, algo que es sagrado lo vuelve muy común. La gente está perdiendo el deseo de leer la palabra, muchos se están enfriando, otros no volvieron a congregarse, otros dicen, ay, yo antes escuchaba los devocionales, pero ya yo no sé qué me pasó. Entonces, es el cumplimiento de lo que la misma palabra dice con el que iniciamos este tema. Mateo 24, versículo 13, Jesús le dijo a los discípulos, perseveren hasta el fin. Sean perseverantes hasta el fin, dice la palabra del Señor. Entonces, dice la Biblia que el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, si usted está comparando la iglesia primitiva, pues entonces vamos a seguir el ejemplo de ellos y se lo voy a ir mostrando, porque ellos tuvieron un ejemplo de mucho valor, porque ellos le daban mucha importancia a lo que Dios les encomendaba. Y ¿sabe? Una de las cosas que fue el éxito de la iglesia primitiva era la perseverancia, lo que yo le estoy enseñando. La perseverancia independientemente de lo que enfrentaron.
Entonces yo creo que la iglesia de este tiempo necesita aprender esta palabra y por eso Dios nos ha detenido un buen tiempo, unos buenos días en esta palabra hasta que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque necesitamos ser perseverantes, enseñar la perseverancia a nuestra familia, a nuestros hijos, matrimonios perseverantes, ministerios perseverantes, adoradores perseverantes, hijos perseverantes, esposos perseverantes, esposas perseverantes, pastores perseverantes. Se necesita trabajar mucho con esta virtud de la perseverancia. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos de valor de la iglesia primitiva, Entonces, ¿sabe? Una de las cosas que ellos hacían, ellos perseveraban en oración y ruego. ¿Dónde dice eso la Biblia? Hechos capítulo 1, versículo 12 en adelante. Mire lo que dice. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos, miren lo que dice este texto, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces recuerde que los hermanos de Jesús se convirtieron después de la resurrección, porque antes no creían. La Biblia dice que sus propios hermanos le dijeron a Jesús: vete de tu tierra, vete de aquí, muéstrate al mundo, vete a hacer milagros a otra parte. Ellos no creyeron sino después de la resurrección. Entonces ahora están aquí ellos esperando la promesa. Dios está dándoles a ellos una palabra de esperanza, que esperaran, que no se movieran, pero ellos comenzaron a crecer en esta disciplina cristiana, y es la oración. Ellos perseveraban en la oración y ruego. ¿Qué nos está diciendo esta actitud? ¿Qué nos revela esta disciplina, esta historia, estos versículos que acabamos de leer? Porque los cristianos del primer siglo, obviamente ellos entendieron, los discípulos, ellos entendieron que la vida de oración debe ser la prioridad 1A de todo creyente. Hasta que usted y yo no entendamos esto, nos va a costar ser perseverantes. ¿Qué es lo que más hace o en lo que el enemigo de alguna manera trata de desmotivar al creyente? Comienza robándole la vida de oración. Es que yo no tengo tiempo, pastor, yo soy una persona que trabajo mucho y yo sí lo hago así a veces en el carro, a veces vive como en ese corre, como en ese afán, y tenemos que reconocer que hay muchos que no entran en esa disciplina, y muchos pastores que están escuchando esta enseñanza no me dejarán mentir que uno de las actividades de menos asistencia en las congregaciones es cuando se hacen convocatorias de oración. Si hay actividades de comida, de otra clase de actividades, mire, mejor dicho, la gente va. Pero cuando se trata de oración, a nivel de estadística, incluso congregaciones grandes, que cuando hablamos de grandes, hablamos de 15,000, de 20,000, y también grandes de 2,000, de 3,000. Pero sin embargo, cuando usted mira que se hace, aunque uno dice, bueno, vinieron solamente 500 personas a la oración, uno dice 500, eso es mucha gente, pero para una congregación de 4,000 personas es muy poca gente. Ahora ni se digan las congregaciones de 20, de 30, de 40, de 50, mejor dicho, se siente y se ve
Entonces, y el enemigo trabaja en esa área para que usted no ore. Entonces se ve la ausencia de muchos cristianos que no entran en este principio de la oración. Entonces, ¿qué otra cosa aprendemos en esta perseverancia que ellos habían determinado tener de llevar una vida de oración? Es decir, que también nos enseña que por ninguna circunstancia, escuche bien, por ninguna circunstancia se debe de dejar de orar. Es más, vamos a hacernos como una autoevaluación. Preguntémonos ahora, delante de Dios, usted y yo, ¿cómo está nuestra vida de oración? Incluso esta pregunta va hasta para los ministros, porque hay muchos ministros que escuchan esto devocional. Preguntémonos, pastores, ¿cómo está nuestra vida de oración? Tenemos que reconocer. Usted y yo tenemos que reconocer. A lo mejor usted dice, wow, yo reconozco, pastor, que antes lloraba más, pero ahora con todos estos entretenimientos y estos teléfonos y todas estas cosas, a veces nos distraemos y pasamos más horas viendo Facebook, viendo TikTok y viendo otras cosas. Yo antes oraba más y yo no sé. Entonces no estoy hablando de decir es que, mire, yo soy más ungido porque oro 3 horas, porque oro 4. No estoy entrando en esas competencias ni en esas niñerías. Estoy hablando de una vida de oración, de las ganas de querer orar, de entender que debe ser la prioridad 1A. Otra de las cosas que debemos de entender de este principio es que la oración no significa que la usamos, como quien dice, para torcerle el brazo a Dios, como cuando alguien le toma el brazo por la espalda, a su bisabuelo por la parte de la espalda, como torcerle el brazo a Dios para que me conceda mis peticiones y mis caprichos. No es el propósito de la vida de oración. No es que hay gente que dice, yo voy a conseguir el trabajo y voy a orar al Señor, porque a mí este tiene que ser mi novio, este tiene que ser mi mujer, o este tiene que ser mi trabajo. Está bien, uno puede hablar en fe, pero la oración no es para torcer el brazo a Dios. Nosotros debemos orar es para que la voluntad de nuestro Padre y sus propósitos estén en nuestro corazón. Que los propósitos de Dios estén en nuestro corazón, porque a veces nosotros somos caprichosos. No significa que usted no puede pedir por su casa, por su carro, por ropa, por miles de cosas, pero a veces no hay oraciones. Señor, yo estoy orando, clamando para que tu propósito, el plan que tú tienes acerca de mí, se cumpla en mi vida. No, a veces no oramos para que la voluntad de nuestro Dios se haga en nuestra vida, que fue lo que el mismo Jesús pidió. Incluso en Lucas 11, uno de los discípulos le dijo a Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y dentro de la oración del Padre Nuestro, Jesús dijo que pidiéramos que venga el reino y que se haga la voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una de las cosas que más cuesta al ser humano es pedir que se haga la voluntad de Dios, porque nos gusta mucho hacer nuestra voluntad. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.